Hace unos días se me ocurrió preguntar a la inteligencia artificial acerca de este tema. Luego de un intenso ir y venir con el ya famoso chat GPT, la novedosa herramienta terminó admitiendo que cada vez estamos más cerca de poder crear embriones humanos con las características elegidas por sus padres, o debería decir sus compradores. En el año 2017, unos pocos que llegaron a enterarse del asunto se sorprendieron, otros se maravillaron o se asustaron, dependiendo de la perspectiva de cada uno. Esto por la aparición de una empresa que ofrecía predecir con un alto grado de exactitud la propensión de embriones de fertilización in vitro a ciertas enfermedades. Es decir, que estos señores decían tener la capacidad de informar de antemano a sus clientes, obviamente previo pago de una módica suma, cuáles embriones serían los más indicados a fin de traer al mundo vástagos de la mejor calidad humana. El ofrecimiento de Genomic Prediction, que así se llama la empresa, no solo abría un inmenso panorama para la mejora sustancial de la salud humana a futuro, sino que también puso sobre la mesa un intenso y complejo debate acerca de temáticas mucho más difíciles de resolver. Las clínicas de fertilización in vitro ya analizan el ADN de los embriones para detectar enfermedades raras, como la fibrosis quística, que es causada por defectos en un solo gen. Pero estas pruebas preimplantacionales están preparadas para dar un salto dramático hacia adelante a medida que sea posible observar más profundamente el genoma de un embrión y crear pronósticos estadísticos amplios acerca de la persona en la que este embrión se convertirá. 7 años ya nos separan de aquel 2017 y como eso es una eternidad en tiempos que vivimos, pues ya la técnica no solo ha avanzado montones, sino que también ha sido monopolizada por cierta clase de inversionistas que hacen que la misma sea, hoy por hoy, casi un bien patrimonial de cierta clase privilegiada de personas. Es decir, no es cualquiera el que no solamente puede acceder a esta técnica, sino además, no es cualquiera el grupo de personas que son los dueños y accionistas, no solamente de esta empresa, sino de otras que se dedican al mismo tipo de actividad. Eso lo vamos a ver más adelante. Al estudio y aplicación de las leyes biológicas de la herencia orientados al perfeccionamiento de la raza humana, se le conoce con el nombre de eugenesia, y fue uno de los campos en los que más fuertemente incursionó el Tercer Reich alemán en tiempos de la Alemania nazi. Aquellos tipos pretendían acrecentar lo que ellos consideraban las ya existentes superioridades de la raza aria, a fin de implantarse a sí mismos como los gobernantes naturales y por derecho del mundo entero, eligiendo de paso también las características genéticas que ellos creían más deseables que tuvieran aquellos a quienes pretendían gobernar a futuro. Pero esa es solo la razón principal entre muchas otras para que haya que prestarle muchísima atención al desarrollo de este tema. Toda la tecnología de predicciones ofrecida por Genomic Prediction se basa en una prueba que se realiza a partir del ADN humano y que se llama los 23 y yo, en referencia a los 23 pares de cromosomas que posee la célula humana. Dicha prueba inicialmente fue creada por unos laboratorios con el mismo nombre, es decir, los 23 y yo, fundados en el año 2006 en California. Inicialmente, la prueba de aquellos laboratorios fue concebida para aplicarse en personas adultas, a fin de medir su predisposición a ciertas patologías partiendo de su ascendencia genética, es decir, de sus antepasados. Lo que hizo Genomic Prediction en 2017 fue rediseñar la prueba para que fuese aplicable a embriones y la renombró los 23 y yo, pero en embriones. Sin embargo, no solo eso fue lo que hizo, porque también ha venido afinando sus capacidades hasta llegar a afirmar actualmente que está entrando en un terreno que les habilita para, ojo,
eliminar los embriones de fertilización in vitro con un alto riesgo de enfermedad, de baja inteligencia o de pocas capacidades. Sin lugar a dudas que todo adelanto científico que sea capaz, aunque sea futuro, de proporcionar mejor salud y nivel de vida a la humanidad, no solo es loable sino deseable. Pero en este caso, existen algunas aristas que no se pueden pasar por alto. Por ejemplo, el monopolio que de esta investigación ha nacido y que mencioné hace un rato. ¿Quiénes manejan este tipo de empresas? ¿Quiénes son los dueños? ¿Y con qué objetivos e intereses lo hacen? En este punto no podemos olvidarnos del Tercer Reich y lo que querían hacer. Es que la historia está ahí para que aprendamos de ella. ¿Sabías que el movimiento pronatalista, encabezado principalmente por miembros de la élite de las finanzas en el mundo, ¿sabías que además se populariza fuertemente en círculos de millonarios de las finanzas la idea de tener muchos hijos usando la técnica de fertilización in vitro? Luego, eso sí, de una minuciosa escogencia de los embriones a utilizar. Ojo, porque ellos están teniendo sus hijos utilizando esta técnica. Y lo vamos a hablar en próximas entregas. ¿Qué hay de las bajas tasas de natalidad presentes en el mundo entero? ¿Y por qué la predicción de las perspectivas en los nonatos de fertilización in vitro atrae tanto, especialmente a las clases financieramente más poderosas del planeta? Seguimos en nuestra siguiente entrega. Nos habíamos quedado en el punto en el que terminaba de introducir nuestro tema y planteaba algunas preguntas por responder. Creo que vale la pena que le pongamos nombre y límites a lo que pretendemos hacer aquí. Y es que me parece no solo interesante, sino urgente que se empiece a hablar de la utilización que los grupos financieramente más poderosos del planeta están haciendo del resto de la humanidad. Si se quiere, por supuesto que se puede ubicar toda esta temática como teoría de la conspiración. Y yo no tengo el más mínimo problema con que me cataloguen de ese modo. Ya después, los que lo deseen también podrán sentirse autocomplacidos llamándonos conspiranoicos y hasta pensando y haciendo bromas con la idea imaginaria de que usamos sombreritos de aluminio. Cada quien es feliz a su manera, y si podemos colaborar con ellos, pues a mí me parece magnífico. Así que propongo que llamemos a esta serie de cortos con el título Lo diré, por si a alguien le interesa. Por lo menos de momento, mientras alguno de nuestros seguidores nos sugieren un mejor nombre. Es completamente comprensible que, para las mayorías en el mundo, los movimientos que los más ricos y poderosos hacen constantemente sean vistos únicamente como el resultado de su deseo de ganar más dinero y ser más exitosos en los negocios. Después de todo, ya se ha venido naturalizando el concepto de que en el mundo hay gente a la que le gusta más progresar que a otros y que esto solo se puede conseguir con muchísimo trabajo esforzado, cosa que las inmensas mayorías no disfrutan tanto, según esta teoría. Y por lo mismo, como se dice en estos tiempos en muy buena parte del mundo occidental, el pobre es pobre porque quiere o porque es un perezoso. Al menos por ahora, no pienso discutir estos neodogmas. Lo cierto es que hay cosas que suceden dentro de los círculos financieramente más importantes del mundo y que llaman muchísimo la atención. El tema de la eugenesia es uno de ellos. Sigamos entonces por donde veníamos. Hay un motivo por el que comencé el relato del vídeo anterior mencionando que pregunté al chat GPT acerca del tema. Es que hay razones para desear conocer las versiones que podríamos obtener de una herramienta que ha sido desarrollada por una compañía entre cuyos fundadores encontramos a Elon Musk y a Sam Altman, solo para mencionar dos. OpenAI es la compañía tecnológica del momento, por sus aportes al desarrollo de la inteligencia artificial en aplicaciones al alcance del público. Y ChatGPT
es una de las principales herramientas informáticas de esta empresa. A esta herramienta llegan por billones las consultas de personas ávidas de conseguir información, haciendo, eso sí, el mínimo esfuerzo posible. Claro, las mismas personas a las que el capitalismo selvático hoy señala de ser pobres porque son perezosas. Si piensas en ellos como mano de obra barata y los deseas manipular para mantenerlos así, y encargarte de qué información manejas y hasta dónde pueden llegar sus conocimientos, herramientas como el chat GPT son muy útiles. Al menos hasta que puedas manipular genéticamente a su descendencia para garantizarte de que solo sean capaces de realizar aquellas labores que tú necesitas y te conviene que lleven a cabo. De eso se trata esta pequeña serie de vídeos que estoy realizando. Se trata de algo que hoy es tan solo una sospecha, un peligro, si se quiere. Una posibilidad fácilmente catalogable como conspiranoia. Pero al final, algo que perfectamente puede llegar en un futuro no tan lejano a convertirse en toda una realidad. Mis pláticas con la aplicación del susodicho chat están llenas de evasivas, advertencias acerca de que debería informarme únicamente en fuentes confiables y de respuestas incompletas o a medias, a juzgar por todo lo que he logrado investigar por otros lados. Eso no es nada raro si esa aplicación tiene dueños, y entre esos dueños y administradores se encuentran o se han encontrado algunos de los más claros promotores e inversionistas de las compañías que hoy desarrollan la tecnología necesaria para llegar a ser capaces de elegir las características de la descendencia de los seres humanos. En estos días acudimos a presenciar una combinación de factores sumamente curiosa, a la cual nos ha traído precisamente el desarrollo de cosas como las redes sociales y otras aplicaciones que promueven una vida cada vez más sedentaria y virtualizada. Entre los factores a que aludo están, por ejemplo, una baja tasa de natalidad en el mundo que ocurre debido a situaciones como la disminución de la actividad física que se presenta en las nuevas generaciones, las comunicaciones cada vez menos personalizadas y mayormente virtuales, que también han llevado al nacimiento de conceptos como puede ser el del sexting, con lo cual poco a poco la vida y las relaciones, tal como las hemos conocido, tienden a transformarse completamente. Lo anterior insinúa ya la necesidad de empezar a reproducirnos por métodos como la fertilización in vitro. Es decir, las masas no se están reproduciendo con la misma frecuencia que antes. Esto puede llegar a ser un problema logístico para los dueños de las grandes empresas, sobre todo de las industrias. Otro de los factores es el nacimiento del pronatalismo, de lo que venimos hablando, que se populariza cada vez más entre las élites financieramente poderosas, las cuales están comenzando a comprar la idea de que ellos pueden garantizar el futuro de sus propios descendientes, haciendo más fácil su camino para que éstos mantengan o incluso mejoren el estatus por ellos mismos alcanzado. Y la forma de hacerlo, dicen ellos, es mediante la elección de los mejores embriones para que de ellos provengan sus hijos. ¿Qué pasaría si, a la par de esto, se pudieran elegir para aquellas masas de las que solo se requiere que trabajen los embriones con las mejores características de un perfil obrero y asalariado? Sam Altman, el fundador y CEO de OpenAI, es además uno de los primeros y más importantes inversionistas de la empresa Genomic Prediction que ya he mencionado, pero no solo de esta, también de otra compañía del mismo tipo llamada Conception. Mucho más visibles dentro del entramado de la popularización de estos métodos están Simon y Malcolm Collins, un matrimonio dedicado al mundo financiero, propietarios además de un negocio de escuelas y del sitio web llamado pronatalist.org.
donde esta pareja se erige como la imagen oficial del movimiento pronatalista. Ellos viven en carne propia el deseo de procrear muchos hijos mediante el método de fertilización in vitro y eligiendo cuidadosamente cada embrión que utilizarán durante el proceso. Si tenemos éxito, nosotros podríamos establecer el futuro de nuestra especie, dijo Malcolm a la revista Business Insider en una entrevista. Pero Simón, su esposa, fue mucho más allá, afirmando en la misma entrevista lo siguiente: la recompensa no será inmediata, pero si este pequeño círculo pone en práctica los planes correctos, sus sucesores se convertirán en las nuevas clases líderes dominantes en el mundo. Continuamos en la siguiente entrega.